Vamos a hablar en esta oportunidad de un tema que tiene connotaciones de carácter antropológico. Este tema a nosotros dentro de la Gnosis nos interesa mucho, porque somos ante todo una asociación de carácter antropológico, cultural y científico. Por lo tanto, vamos a hablar de el totemismo. Cuando uno menciona la palabra totemismo, acude a nuestra psiquis otra, que es el tótem. El tótem da origen al totemismo. Entonces, tenemos que comenzar por definir qué se considera hoy día un tótem. Obviamente, para la gente común y corriente, ajena de fondo a lo que es la antropología, y mismamente para los estudiosos de la antropología, que se han quedado únicamente en los parámetros, en las líneas que les ha marcado la antropología oficial. Tótem quiere decir objeto, mineral o vegetal, y fuera de lo que sería un objeto animal, y en los tres casos que recibe algún tipo de veneración. Entonces, tótem está considerado algo que es venerado, sea una planta, sea un animal o sea un mineral. Entonces, claro, la versión que se tiene de eso que es un tótem es una versión un poco pobre, una versión peyorativa y sobre todo amparada o aliada de las teorías del materialismo dialéctico. Obviamente, cuando nosotros hablamos de totemismo, se ríen automáticamente las gentes que están devoradas por el materialismo dialéctico. Ya hemos hablado aquí de que el materialismo dialéctico está hermanado con el materialismo histórico. Ya hemos explicado aquí cómo el materialismo dialéctico y el materialismo histórico se aliaron intencionalmente para quitarle al hombre, a la humanidad, toda inquietud de tipo metafísico, de tipo espiritual. Y entonces, estas dos corrientes, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, desgraciadamente sirven de soporte a la antropología oficial. Por ese orden de ideas, es obvio que cuando los antropólogos hablan de tótem, no lo hablan con una profundidad que debiera requerirse, sino que lo hablan como una cosa insubstancial, como una cosa vulgar, como un fenómeno al que recurrió el hombre por sus miedos. Y de allí nació entonces la veneración que le hace a una planta, que le hace a un animal o que le hace a un objeto mineral. La concepción que se tiene en el mundo de hoy en día es que nosotros provenimos del hombre de las cavernas. Teoría esta que ya hemos explicado aquí, que es un absurdo. Recientemente dimos la conferencia de evolución-involución y demostramos que el troglodita, Cro-Magnon, Pithecanthropus erectus, Homo sapiens, Homo australopithecus, Homo africanus, son únicamente restos, vestigios de una humanidad que se degeneró. Nos referimos a la humanidad que antes vivió y se desarrolló donde hoy están las aguas del océano Atlántico. Las gentes degeneradas de ese continente, ya lo explicamos, viajaron en islotes, en trozos del continente que luego se añadieron a Europa, a América y a la Polinesia y a Australia, y allí usaron entonces esta masa continental o estas masas continentales y se refugiaron en cuevas, perturbados psicológicamente y orgánicamente. Y eso nos llevó
efectivamente, pues de una cultura cavernícola, de cavernas, troglodita, porque no tenían un pensamiento desarrollado o civilizado. Entonces de aquí se nos pretende a todos nosotros hacer provenir, que de allí venimos. Como este troglodita pintaba en las cavernas toros, rayos, caballos, rinocerontes, gacelas, y era un hombre perturbado que huía de las tempestades, de los rayos y de los truenos. Entonces, la antropología ha deducido absurdamente, al creer que todos venimos de ese tronco, que los tótems, o que las religiones totémicas comunes en los 4 puntos cardinales de nuestro globo son nada más consecuencias de la ignorancia de ese troglodita, de ese hombre de las cavernas. Y por lo tanto es un fenómeno que no tiene ninguna trascendencia. Es normal que en los congresos de antropología se hable del tótem como producto, un culto, producto de la ignorancia del hombre, hacia el elefante y el miedo. Para que no me haga nada, lo veneno. Otro tótem, pues, el camello, para que no me haga daño, lo veneno. Pero así, a secas, sin explicar realmente cuál es la profundidad de las religiones totemistas o de la religión totémica. Nosotros vamos con el auxilio de la gnosis por otro camino. Nosotros vamos por otros derroteros. Nosotros afirmamos enfáticamente que el totemismo es algo trascendental y trascendente, y que ha ocupado un sitio especial dentro de las grandes religiones de las culturas del pasado. Las gentes que fueron, digamos, miembros de sociedades hoy desaparecidas y de civilizaciones hoy desaparecidas, nos legaron en sus vestigios arqueológicos, arquitectónicos y de distinta índole antropológica un saber totémico o totemista que va más allá de las especulaciones materialistas de los hombres de nuestros días. Nosotros afirmamos prácticamente que el totemismo es una religión que tiene todos los ingredientes para ser una religión en el sentido más completo de la palabra. Todos los pueblos de la antigüedad, por eso te hemos puesto aquí, conocieron el totemismo y por lo tanto es un fenómeno universal. El totemismo estuvo presente en el norte, ya lo dije, en el sur, en el este y en el oeste. Al margen de lo que se cree que eran los sacerdotes totémicos o totemistas hoy día, nosotros decimos que los sacerdotes totemistas, o llamados entre los pieles rojas, por ejemplo, hombre medicina, o también hombre espíritu, porque tenían la facultad de hablar con los espíritus y la facultad de curar a otros, o como se le llama en Oriente, chamanes, en realidad, lejos de ser ignorantes y tener la cabeza comida por los miedos, en realidad de verdad son seres superiores, seres supranormales, seres con facultades extrasensoriales debidamente desarrolladas. Por ello, es bueno que sepamos que el totemismo y sus sacerdotes conocen muchas cosas que hoy se están mostrando al mundo por medio de las escuelas esotéricas, por medio de doctrinas esotéricas serias, como es el caso, por ejemplo, de la misma gnosis. Nosotros no exageramos cuando decimos que los sacerdotes totemistas, además de ser verdaderos clarividentes, además de ver el ultra de las cosas, además de poder escuchar
los sonidos que provienen de otras dimensiones, con lo cual ellos pueden escuchar las voces de las criaturas que habitan otras dimensiones. Además de eso, ellos conocen lo que aquí hemos hablado, el viaje astral, conocen perfectamente los mecanismos por medio de los cuales un ser humano puede abandonar su cuerpo físico a voluntad mientras el cuerpo duerme y vagar entre la cuarta dimensión, la quinta dimensión, la sexta dimensión o la séptima dimensión. No son, pues, los sacerdotes totemistas estúpidos, gentes que hacen una danza alrededor de un juego porque no hayan otra cosa que hacer. Estos no son los sacerdotes totemistas. Son hombres con una hipersensibilidad de tipo esotérico, eléctrico, psíquico. Son seres que saben entrar en contacto con otros tipos de vida, con otros reinos que habitan dentro de otras dimensiones. Nosotros hemos hablado de que más allá de este mundo que tiene 3 coordenadas, largo, ancho y alto, más allá de eso que nuestros sentidos perciben, hay un espacio hiperdimensional. Ya explicamos aquí la conferencia de la cuarta dimensión. Explicamos lo que decía Einstein con su teoría de la relatividad. Explicamos lo que dijo el doctor Hinton sobre los universos paralelos. Por lo tanto, nosotros nuevamente repetimos que más allá de este mundo celular que nuestros ojos ven y nuestros otros sentidos perciben, hay otros mundos de energía, mundos paralelos. Aquí viven precisamente eso que Paracelso, Cleopatra von Bartholomew, Paracelso de Hohenheim, llamó elementales. Nosotros decimos que hay criaturas, hay esencias anímicas evolucionando en el mundo mineral. Esas esencias, en los libros mitológicos de las antiguas culturas, se les llamó gnomos o duendes. Afirmamos también que después de haber adquirido cierto tipo de experiencias en el reino mineral, esas esencias pasan a ocupar otros cuerpos materiales constituidos por plantas o árboles. Entonces entran en el mundo vegetal. Allí esas almas, su vehículo físico será un árbol, una hierba o una planta. Pero más allá del mundo físico, esas almas elementales o esencias reciben instrucciones en los templos que existen en esas otras dimensiones. Allí son instruidas esas almas, esas esencias o esos elementales por maestros de sabiduría, que se les llama aquí devas. Los devas de la naturaleza instruyen las esencias que están haciendo su pasantía en el reino mineral, en el reino vegetal y más tarde en el reino animal. Cuando la experiencia ha sido ya suficiente en el mundo vegetal, esas esencias elementales o almas pasan a ocupar cuerpos animales de carácter evolutivo. Y ya en el mundo animal pues reciben otras enseñanzas en esas otras dimensiones. Aquí su vehículo físico se mueve gracias al instinto y gracias a una intuición de carácter instintivo. Pero más allá del cuerpo de ese animal, su esencia, su elemental, está en los mundos internos, en el mundo etérico, recibiendo instrucciones de los devas. Bueno, pues todo esto lo saben los sacerdotes totemistas. Y como quiera que tienen el poder de viajar por entre otras dimensiones, se van al mundo etérico,
se van a donde viven las almas de los minerales, de las plantas y de los animales, y conversan con ellos, hablan con los jefes de esas almas, con los jefes o jerarcas elementales, y allí en ese diálogo le logran extraer a esos elementales secretos, logran saber, por ejemplo, que la canela, pues cuando se hierve y se bendice y se le da a alguien que tenga depresión, lo saca de la depresión, porque los elementales de la canela están en relación con la alegría. Saben también que la misma canela, en rama, cortada y echada en unos carbones y quemada como sahumerio, trae alegría en los hogares. Esto se lo han contado los elementales de la canela a los sabios o sacerdotes totemistas. Pero podríamos decir cualquier cosa. Saben, por ejemplo, también ellos que los elementales del incienso, el incienso de piedra, el incienso de iglesia, con el mantra alumino, producen una atmósfera de paz y de fraternidad y de amistad, si esos granos se queman dentro de unas brasas. Y si 9 granitos de incienso se depositan en un vaso de agua, se reza un par de meses, se bendicen y se bebe aquella agua, pues se nos cura posiblemente un dolor de cabeza. Todos estos secretos los han arrancado los sacerdotes totemistas de los diálogos, de las entrevistas con los elementales del incienso, de la canela, de la hierbabuena de menta, etcétera, etcétera, etcétera. Claro está que todo esto suena a estupidez, suena a ridiculea para una mente sensual, para una mente degenerada, para una mente tragada por el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Pero ¿qué nos ha ofrecido a nosotros el materialismo dialéctico? ¿Qué nos ha ofrecido el materialismo histórico? ¿Dónde están los beneficios del materialismo dialéctico e histórico? Nos hemos vuelto superiores, nos hemos vuelto felices, nos hemos vuelto fraternos y verdaderamente sociales, o vamos camino de la autodestrucción. Lo único que nos ha dado el materialismo dialéctico es una competitividad salvaje del hombre contra el hombre, lo cual le ha quitado todo principio ético, lo cual lo ha llenado de perversidad, lo cual lo ha desacreditado éticamente y lo cual lo ha convertido en un animal que destruye la atmósfera, la tierra, los océanos y el aire. La vergüenza del materialismo dialéctico y del materialismo histórico es que hemos convertido nuestra casa, nuestro mundo, en un lugar donde ya ni podemos vivir, porque no podemos respirar el aire porque está contaminado, no podemos recibir el sol porque hemos destruido la capa de ozono, no podemos bañarnos en tales o cuales sitios porque podemos coger una infección para toda la vida, no podemos pescar porque el pez se está agotando, nos lo hemos devorado. La gula humana ha tragado los peces del mar. Y a veces si hay peces, no los podemos comer porque están contaminados. No podemos sembrar porque los pesticidas han arruinado la tierra. Por total, por ese camino llegará un día en que no podemos ni beber agua, ni comer alimentos, ni recoger la lluvia porque estará llena de radiación. Ni sentarnos en un sitio, ni caminar, ni respirar, ni nada. Llegará un momento en que tendremos que quedarnos quietos en el aire y esperar que algo nos salve, porque todo lo que vamos tocando, desde que nos hemos dejado cautivar por el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, lo vamos destruyendo. Esa es la condición, desgraciadamente, entre comillas, del falso hombre de esta época, o llamado animal intelectual. Los sacerdotes totemistas saben muy bien que en la naturaleza las almas evolucionan en estos reinos antes de adquirir el estado humano, que pasan por el estado mineral, que pasan una temporada en el estado vegetal, que pasan otra temporada en el estado animal y que más tarde ingresan en organismos humanos. Esto ya os lo explicamos
en la teoría de la transmigración de las almas, también llamada evolución e involución. Recientemente habéis tenido esa conferencia. Pero también saben ellos, que cuando las almas humanas han utilizado las existencias humanas únicamente para robustecer el ego, finaliza un ciclo de 108 existencias y empiezan a descender igualmente por estados animaloides involutivos, vegetaloides involutivos y mineraloides de carácter involutivo o degenerativo. Ellos conocen muy bien con sus facultades clarividentes dónde están los elementales evolutivos y dónde están los elementales involutivos, o mejor llamémoslos elementarios, para diferenciarlos de los elementales que son puros. Esto lo saben muy bien los sacerdotes totemistas. Saben ellos perfectamente también que las esencias que viajan en el reino mineral, vegetal y animal, evolucionando, no pierden su simiente, no pierden, no fornican, economizan sus energías de tipo sexual, no atentan contra el Espíritu Santo. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es eso? El gallo es un gran fecundador, se la pasa todo el día pisando gallinas. Sí, su forma física instintivamente obedece a leyes de la naturaleza que lo incitan a procrear. Es una ley de la naturaleza, siempre está procreando. Pero el elemental no pierde sus fuegos, lo hace únicamente la forma física y con consentimiento de la mónada interior de ese animalito. El elemental no se moja, es la forma física instintiva quien coopera a los fines de la naturaleza con la fecundación de gentes o criaturas de su propia especie. Esto es muy importante. Ellos saben muy bien, los sacerdotes totemistas, que los elementales tienen sus fuegos en armonía. Saben muy bien que las criaturas vegetales o los elementales vegetales se adoran, se aman con los encantos del matrimonio perfecto, que viva en ellos en una especie de paraíso que ellos crean allí en el mundo etérico. Saben también muy bien que las almas de muchos animalitos conviven y se casan y tienen vida sexual en otras dimensiones, en armonía y sin atentar contra el Espíritu Santo. Todos estos detalles nos demuestran que el totemismo es un compendio de muchas enseñanzas. Saben ellos también que el karma de la perversidad humana es la involución, por lo tanto reconocen estados egoicos, diablescos, o estados egoicos monstruosos en los animales que sirven de vehículo a la involución. Es decir, no están jamás ajenos ellos a todo lo que se llama el ciclo de la evolución y el ciclo de la involución. Además, saben también los sacerdotes totemistas que evolución e involución son un círculo vicioso, un círculo simbolizado muy enfáticamente dentro de la doctrina indostánica por una rueda que representa al tiempo, una rueda en la que viajan atados y los seres humanos, las almas, evolucionando o involucionando por no optar, por no querer optar a una tercera alternativa, la revolución de la conciencia. Hay dos alternativas comunes, evolución e involución, y hay una tercera alternativa, la más importante, la verdadera, para las almas que quieren salirse de ese círculo mecánico de la naturaleza, y esa es la revolución interior, la revolución de la conciencia, el despertar de la conciencia y de las infinitas posibilidades que subyacen dentro de ella. Ellos saben, por ejemplo, también saben además que es posible que una criatura
angélica, un hombre santo, un individuo sagrado en un momento determinado. Tome cuerpo físico de un animal con el propósito de mezclarse en esa especie y darle una octava superior a esa especie. Esto se llaman pactos totémicos en unión con la gran ley divina. Ellos saben que un individuo sagrado, apiadado de una especie que le falta un poco más de luminosidad o de brillo o de inteligencia, necesita un auxilio. Entonces ellos se incorporan en una especie y ayudan a esa especie a adquirir nuevos hábitos de tipo superior. Esto me recuerda aquella película, ¿verdad?, de Juan Salvador Gaviota, aquella de Richard Bach, esta película que dio la vuelta al mundo. Ahí se ve precisamente cómo Juan Salvador Gaviota enseña a sus compañeros gaviotas o compañeras otras cosas, a no estar siempre en lo mismo. Esto lo conocen perfectamente los sacerdotes totemistas. Saben ellos también que para poder hablar con estas criaturas elementales hay que conservar los cuerpos. Un verdadero chamán, un verdadero sacerdote totémico o totemista jamás cometería el error de perder sus energías creadoras, jamás. Es una ley que tiene el totemismo para poder tener acceso a este tipo de encuentros, a este tipo de magia. Los pactos totémicos es algo muy conocido también entre las antiguas civilizaciones, y hay todavía vestigios de esa usanza ritual en algunos pueblos que existen todavía en la redondez de nuestro mundo. La gente se burla de que los yaquis en el norte de Sonora hagan la danza del venado para dos cosas: o para atraer venados y poder comer, o para que llueva. Entonces, si uno dice esto en un autobús, pues le van a decir: tú todavía estás creyendo que las avionetas ponen huevos, o tú todavía sueñas con pajaritos de papel y cosas de esas. Pero yo, por ejemplo, di testimonio de haber visto indios yaquis haciendo la danza del venado para que lloviese, y 5 minutos después empezara a nublar el cielo, rayos, truenos y centellas surcar el firmamento y empezar a caer la lluvia. Entonces, pero no solamente un servidor lo han visto muchas personas. Cuando se hace el pacto con una familia de elementales, ese pacto lo respetan terriblemente todos los miembros de la tribu en estos pueblos en donde se celebran dichos pactos. ¿Y para qué se hace un pacto? Bueno, el sacerdote totemista promete en nombre de su pueblo cuidar esa especie animal. Por ejemplo, no matarla. Y ellos, los elementales de esa familia de animales, se comprometen a avisar a esa tribu de todo peligro y a protegerla de epidemias o de peligros. Entonces, si llega una epidemia, serán ellos los que se van a morir, los elementalitos, los animales, nunca un miembro de la tribu. Si viene una situación inesperada como un terremoto, ellos avisarán el día antes o minutos antes con señales que el sacerdote totemista va a entender, porque conoce cómo hablan los elementales. Todo esto es grandioso. Todo esto se vivía en la antigua Grecia, en el antiguo Egipto, en la antigua Mesopotamia, en la antigua Caldea, en el antiguo México azteca de Tenochtitlán, entre los antiguos mayas, entre los incas. Entonces la humanidad tenía otra forma de percibir la vida. El hombre y la mujer estaban en comunión con el templo de la naturaleza. Cuando el hombre y la mujer se olvidaron de sí mismos, cuando empezaron
a desdeñar lo espiritual y a englodarse únicamente con el engordamiento del ego, a amar su cuerpo únicamente y las cosas materiales, pues aquello fue cayendo en olvido y se fueron cerrando en el ser humano las posibilidades o facultades de percepción de estas cosas, hasta que quedaron nuestras ventanas cerradas a ese otro mundo paranormal, a ese otro mundo extranormal, a ese otro mundo metafísico, lleno de vida y de cosas mágicas y lleno de revelaciones a las cuales nosotros hoy en día somos ajenos. Cuando se hace un pacto totémico, por ejemplo, con una familia, como lo hacían los antiguos Sioux, con los osos, era única y exclusivamente por algo realmente necesario. Entonces, de acuerdo. Si hacía falta pieles para proteger la tribu durante el invierno, entonces se realizaba una danza, durante la cual el sacerdote totemista entraba en éxtasis, y en medio del patio caía de desmayar, y nadie se atrevía a tocar al sacerdote. En ese momento, él no estaba en su cuerpo, estaba viajando a través de la cuarta dimensión a hablar con la familia de los osos. El pacto era en que ellos le solicitaban a esa familia de elementales el favor de usar la piel de algunas de sus bestias, de algunos de la especie, comprometiéndose a ellos a antes hacerle un obsequio. Como quiera que a los osos les encanta mucho el salmón, ellos se comprometían durante un mes a alimentar a aquellos que quisieran sacrificar su vida con salmón todos los días. Terminaba el éxtasis y se iba a buscar en los ríos el salmón, con las grandes cascadas de agua. Allí se guardaba y se dejaba en el patio de aquella tribu. Al otro día empezaban a venir 3, 4, 5 o 10 osos. Durante un mes ellos le ponían la comida a aquellos osos. Misteriosamente, para el hombre europeo que fue para allá, nunca comprendió, o nunca se comprendió, por qué el oso, al terminar el mes, se quedaba allí. No se iba. Se quedaba porque el pacto era que ahora él iba a dar su vida por aquellos. Porque los elementales son serios. Era muerto en una ceremonia ritual, con mucha veneración, jamás con saña ni con bestialidad. Era muerto en una ceremonia ritual, respetando el sacrificio que iba a hacer el animal, y entonces luego aquella carne se daba a otras criaturas de la naturaleza, y la piel se curtía y servía para que un hombre no muriese en el invierno. Distinto es todo esto a las masacres industriales que hacemos nosotros de 300 o 400 pollos, a los que guillotinamos sin ninguna misericordia, desplumamos con agua caliente y los colgamos ahí a que vayan desfilando, para consumo de la civilización troglodita de hoy en día, que come aunque no tenga hambre, pero hay que comer por hábito mecánico. Así somos. Así es la civilización de hoy en día. Cazamos las ballenas no porque tengamos necesidad. Las potencias que las cazan, como Rusia, Noruega o Japón, son países que tienen otros medios de comida. No las cazamos porque la grasa de la ballena nos sirve para elaborar perfumes que podemos vender a altos precios y satisfacer la vanidad humana en los mercados internacionales. O porque la piel de la ballena curtida nos permite hacer cierto tipo de embalajes o de maletas que podemos hacer vender a altos precios, pero no porque sea necesario. Así somos hoy en día. No hay ningún respeto ni por la naturaleza, ni por lo que está más allá
del animal que es su alma, sino que simplemente vamos, como dice el refrán popular, a lo nuestro. Nosotros decimos, por tanto, que todos esos dioses totémicos que tuvieron las culturas antiguas son realmente de una profundidad inefable. Cada uno de ellos a veces aparece esculpido en madera o en piedra o pintado en un mural, dando una enseñanza. Puede ser religiosa, puede ser ritualística, puede ser filosófica o simplemente artística. Entonces vemos en las figuras tatuadas en un árbol determinados símbolos. A lo mejor se ve allí el pico de un águila y su mirada muy alerta, indicando que el hombre debe esforzarse en ver la vida tal como el águila ve las cosas en todo su contorno. Así es como se explican todas esas cosas que están esculpidas en el mineral, en el vegetal o sencillamente en un pergamino, en un papiro o en un lienzo o en un mural. A veces la enseñanza habla de lo que es la felicidad. Entonces se ve rostros, animales sonriendo, porque es una medicina, la sonrisa y la alegría. Y de todo esto pues está impregnada tanto América del Norte, como América Central, como América del Sur, como los pueblos asiáticos, el Kurdistán, Kazajstán, la Mongolia, Australia, el Peloponeso, la Polinesia, en muchos lugares recónditos de nuestro mundo, aún hay restos de eso que es el totemismo. No podemos decir que por ser cristianos, esa bobería del totemismo a nosotros no nos va. Eso es falso, porque los cristianos también tenemos tótems, como la palabra, el Espíritu Santo, o como el pez, que en griego llamándose ictus, sirvió para decir Jesús Christus, Theos Soter Ujus, Jesucristo Salvador, Hijo de Dios. Y por eso el símbolo de los cristianos antiguos eran dos peces. Pero es que el pez, grande, como la ballena, está hasta en el Antiguo Testamento, como símbolo totémico. No olvidemos a Jonás, siendo tragado durante 3 días en el vientre de una gran ballena y vomitado en las playas de Nínive. Y muchos pueblos y culturas tuvieron y tienen sus tótems. En el Antiguo Egipto, por ejemplo, el buitre era el símbolo del espíritu del hombre, y por lo tanto, como vuela muy alto, era el tótem del Alto Egipto, de la zona montañosa. La serpiente era símbolo del alma del hombre, atada a la tierra, adquiriendo experiencia, y por estar atada a la tierra, era el símbolo del mundo material, y era tótem del Bajo Egipto, la llanura que va de Tebas y desemboca en el delta. Pero también había otros tótems, ¿verdad? En el Antiguo Egipto, el halcón, por ejemplo, el escorpión, y muchos otros más. Entre los antiguos mexicas, o mexicanos, aztecas, pues hubo igualmente tótems. El águila y la serpiente. El águila mordiendo y comiéndose la serpiente aparecen nada menos y nada más que en el inicio de la civilización azteca, como símbolo de la fundación de México, Tenochtitlán, de la capital del Imperio Azteca. Había tótems vegetales, como la caña, como el cactus o nopal, sobre el cual se posa el águila comiéndose la serpiente. Y ese cactus, o nopal, con sus espinas, representaba para los antiguos mexicanos aztecas lo mismo que la corona de espinas que se reclama en las sienes a Jesús el Cristo. Representaba el dolor de tener que hacer, cueste lo que cueste, la voluntad divina. Para ellos también la espina representaba el dolor de hacer el supremo sacrificio de la realización interna del hombre. Bueno, pero en la India también hay tótems dentro del brahmanismo. El Espíritu Santo, para ellos, está simbolizado por un elefante, al que llaman Ganesha. Fijaros, aparentemente que contrariedad, para nosotros es algo tan delicado como una paloma, para ellos es el elefante. Y se le llama así, de Bata Ganesha. Sin embargo, hay que saber que los hindúes
tratan el elefante, los religiosos, como si fuera un niño, porque en realidad, y esto lo dicen los biólogos y los zoólogos, es una criatura infantil aunque crezca, es muy tierna. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos visto así, porque lo único que nos llega es que hay que matarlo porque es muy grande y cogerle los colmillos para hacer cosas de magia. Ahí está pues el poder de las imágenes, ¿verdad? Desgraciadamente. Por en Sudamérica, en la cultura centroamericana, entre los quechuas, el idioma quiché de los mayas, de San Salvador, de Honduras, Nicaragua y todo esto, pues había otros tótems, el jaguar, la mariposa, también el colibrí, que igualmente lo veneraron los aztecas. Y también, por ejemplo, entre las culturas religiosas, aparte de los cristianos, los árabes musulmanes hoy día consideran el camello como un tótem sagrado. En 1979, quizás ustedes no recuerdan, quizás sí, unos iraníes enteras rodearon la embajada americana llena de dinamita. Dijeron que o se iban de allí o los dinamitaban. Bueno, pues aquello fue como un mes de tensión. Toda la prensa internacional estaba allí. Un día Estados Unidos amenazó con enviar unos comandos a liberar a los ciudadanos americanos. Bueno, pues la noticia llegó a oídos del servicio secreto iraní, y entonces inmediatamente, esto fue transmitido por la televisión, llevaron un camello a la entrada de la embajada americana en Belgrado, y en medio de todo el público y cámaras y periodistas occidentales que estaban allí, con unos rezos, el mujahidín cogió una espada filosa y en medio de rezos decapitó el camello. Esto lo transmitió Televisión Española, yo lo vi entre otras personas. Pero cogieron la sangre del cuello que brotaba de aquel camello y la fueron desparramando por todo el alrededor de la embajada iraní y en el corredor de entrada. Cuando hicieron eso, a la hora explotaban en el aire dos helicópteros llenos de soldados americanos que efectivamente venían esa mañana a rescatar los comandos, a rescatar las gentes que estaban allí en la embajada. Entonces hubo una alegría y un júbilo, y decían, Alá se ha vengado. Efectivamente, la fe musulmana había trabajado al elemental del camello para que fuera a hacerles amigos. Los helicópteros que venían allí a sabotear aquel acto de terrorismo que también está por algún lado. Pero como quiera que los elementales son inocentes, ellos no obedecen lo que se les manda, ellos no adquieren karma porque son inocentes. Karma adquiere quien los manipula para ese tipo de cosas. Y así podríamos hablar infinidad de casos que han sucedido a lo largo de la historia y que nos demuestran que el tótem es una cosa viva todavía, viva. En México, cualquier persona que se acerque a un mercado llamado Sonora, en la capital, puede encargar a sacerdotes totemistas cosas. Mujeres solteras encargan que se les haga un rito totémico para conseguir novio. El ritual del colibrí. Y claro, cogen un colibrí, le hacen un rito, lo sacrifican, se lo convierten en amuleto y se encarga usted con esto, siempre encima del totem tiene novio y aparece un novio. Entonces, claro, ¿esto qué nos está diciendo a nosotros? Que es mentira, pues los hechos hablan por sí solos. Pero no solamente en México, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua. Y si ustedes van a la isla de Bali, o a la isla de Java, y encontramos igual cantidad de testimonios de lo que es el totemismo. Por todos estos motivos, y todos los que antes hemos dicho, ¿verdad? Hemos de afirmar
contundentemente que el totemismo está implícito en el fondo íntimo sobrenatural de toda persona. Todos dentro de nosotros teníamos raíces totémicas, por eso existió en tiempos remotos una sola religión solar, que tenía tótems fundamentales establecidos en distintas partes del mundo, pero los mismos. Siempre se vendieron a un pájaro de altos vuelos, para el buitre de Quebec, para los egipcios, el águila para los aztecas, el cóndor para los incas, pero algo que volase muy alto. Se veneró la serpiente, símbolo del alma en la tierra. Se veneró el sol, no por miedo al sol. Miedo la tenemos nosotros hoy porque nos hemos cargado la capa del sol, eso nos da miedo del sol. Nosotros sí que somos ignorantes, tenemos que tener paraguas, para protegernos del sol. Ese es el colmo de los colmos. Bueno, ellos no. Los antiguos sacerdotes, creadores de la religión solar universal, veían en el sol el símbolo de la conciencia divina, cósmica, con sus multitud de rayos. Termina de lo que desconoce está en camino de ser idiota, decía Víctor Hugo. Por lo tanto, pues, os exhortamos y os decimos finalmente, para terminar esta plática, que el totemismo es algo que merece nuestro profundo respeto y nuestra profunda veneración. Así pues terminamos nuestra plática. Si tenemos alguna pregunta, podéis hacerla. Los sacerdotes tuvieron algunos césares, eran sacerdotes totémicos, hacían oráculos a los césares, sacrificando un gallo, ya lo dijimos un día, y buscando en el hígado de ese gallo piedras, y en esas piedras le leían el futuro al César, o a los césares. Hubo una vez en Roma una matanza de perros, más de 100 perros fueron muertos, porque no avisaron de un ataque de los bárbaros. Y el pacto que había con los canes, con los perros, era el de avisar, y se callaron. Todos fueron sacrificados. Porque rompieron el pacto. Si no lo hubieran sacrificado. Yo me hice una historia también de los famosos, en la antigua Roma, de los famosos gatos, ¿se llama así? Zapoca, sí. ¿Zapoca? Sí. Que una vez saltaron las dos manos de la invasión de los gatos. Exactamente. Porque avisaron. Avisaron. En el antiguo Egipto, cuando se entronó a un nuevo faraón, al final de la ceremonia se soltaron 4 ocas salvajes a los 4 puntos cardinales, para que fueran a decirle a todo el mundo que ya había un nuevo faraón establecido en Egipto. Oscar, ¿cómo es la cosa de las palomas mensajeras? Sí, que son famosas, ¿no? En el mundo entero, famosas las palomas mensajeras. Sí. Bueno, que llevan mensajes a todas partes, ¿no? Sí. Eso obviamente, uno de dos. O lo hace alguien que conozca el elemental de la paloma y le hable, o sencillamente es una inteligencia que trae ese elementalito de querer llevar un mensaje. Pero tiene que haber para enviar una paloma mensajera un emisor de la paloma y un receptor. Y en este caso el sitio de donde sale la paloma y a donde debe ir tiene que conocerlo el elementalito, tiene que conocerlo el animal. Entonces se le explica, se le habla con mucho cariño a la paloma, se presenta al receptor y al emisor, o por lo menos el sitio donde va a salir y donde va. Se tiene una temporada aquí y una temporada aquí, el ave. Entonces ya cuando el elemental conoce ambos sitios, y si es posible, conoce el emisor y el receptor, se le añade a la patita un papel y luego lo lleva allí, intuitivamente capta que ella debe dar ese mensaje. En la Segunda Guerra Mundial, y fueron muchos las palomas mensajeras, porque todo lo que se movió lo derribaban los aliados. Entonces, entre Alemania mandó mucho la paloma mensajera, porque los dirigibles, pues como no hacen ruido, sí eran captados por los binoculares y los bajaban, pero las palomas pasaban desapercibidas. La resistencia francesa usó miles de veces palomas mensajeras. Cuando caen
en involución las civilizaciones, es posible que un culto totémico también involucione y se convierta en un culto sangriento, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero sí les puedo decir que todas las crónicas que hay de la conquista del oeste hablan más a favor de los indios que del hombre europeo. Al hombre europeo se le pone como un monstruo, y son crónicas hechas por ellos mismos, por ellos mismos. En el tótem de madera, en el tótem de piedra, se deja un mensaje. El mensaje totémico puede ser de alegría, entonces sale pues una rana riéndose, o un águila, o un búho que representa el estado de conciencia despierta. Eso quiere decir, además de una enseñanza para despertar, que los búhos protegen ese lugar. Entonces se les hace una escultura que se venera. Sí. Hay una cosa muy importante, por ejemplo, y es que todavía se conserva entre las reservas indígenas Sioux de Norteamérica un rito, es lo poco que les queda. Y ese rito totémico es que al llegar un joven o una joven a la edad de la pubertad, debe hacer un ayuno de 9 días, absoluto, solo bebe agua, y se va al bosque a hacer ese ayuno de 9 días. Durante esos 9 días, tiene que estar muy atento, o atenta, porque en sueños, con unas oraciones que le dan sus abuelos, y que antes, en el 1800, en el 1700, se las daba el hombre espíritu, el brujo, entre comillas, como latino. Él va a recibir, o ella, la visita de su tótem particular en sueños. Ese tótem puede ser un mineral, un elemental mineral, un vegetal, un elemental vegetal, o un animal. En sueños. Ve, a lo mejor, un caballo que pasa furioso. ¿Cómo se va a llamar? A partir de ese día, esa joven o ese joven con la tribu, Crazy Horse, caballo loco. El tamaño perfecto. Crazy Horse, caballo loco. ¿Cómo se llamó uno de los grandes jefes? Navajos, Sitting Bull, todo sentado. ¿Por qué no un perro sentado? Durante ese rito. ¿Cómo se llamaba el hermano de Montezuma? Águila que desciende. Que lo podía la bajando durante esa ceremonia. Pluma blanca, que le dio una pluma blanca cayendo. O bisonte blanco, que vio un bisonte blanco. Nada menos que Huacantanca, el bisonte, Dios. Nuestra relación con la naturaleza. Nosotros tenemos una energía específica que va a dar a una planta, o a un árbol, o a un mineral, o a un animal, a una familia de animales. Entonces, ahí estamos nosotros, anímicamente conectados. Quizás, cuando pasábamos por allí, fue allí donde fuimos más felices. La diosa Bastet era una de las diosas de la armonía conyugal. Y no olvidemos que el gato representa el mercurio. Y el mercurio es la energía creadora del tercer logos. Pues la diosa Bastet era venerada en los hogares en pequeños nichos del antiguo Egipto, como símbolo protectivo o protector de la armonía conyugal, en tanto y cuanto la pareja no comunicase. ¿Un libro sagrado puede ser un tótem? Un libro sagrado, la Biblia, por ejemplo, el Talmud, bueno, siempre y cuando, antes de ser perfeccionado, el material sobre el que se va a escribir haya sido ritualizado totémicamente. Por ejemplo, el papel pergamino virgen haya sido ritualizado, entonces, o el papel de papiro. Entonces esos libros guardan la energía del reino vegetal, del bien, y
luego se exorciza y se hace un pacto. Entonces ese libro, pues, ¿es un tótem? Claro que sí, es un tótem. No sé si lo saben, que un delfín desde el polo sur manda un mensaje al polo norte y lo recibe uno de la especie. Con una onda, ¿no? Atraviesa el océano. Y no tiene nada de raro, nada de raro. Entonces, por ejemplo, cuando en se hablaba de la doctrina secreta de Anáhuac del elemento iniciador, puede ser un token. Podría ser, no forzosamente que sea un token. El elemento iniciador es un símbolo que nos introduce en un sueño que uno puede dirigir. Entonces, claro, es un sueño que siempre es un símbolo que se repite constantemente en el sueño. Entonces, si uno quiere entrar en un sueño que nos dé enseñanzas, siempre podremos hacerlo concentrándonos a la hora de dormir y con un poco de sueño en ese símbolo que hemos visto muchas veces. Puede ser que el elemento iniciador sea una persona de nuestra familia, pero no por la persona, sino por el nombre que tenga. Por ejemplo, si uno tiene un hermano llamado Manuel, a pesar de Manuel, me es un sueño rico que siempre me enseña algo. Porque el Manuel es Dios entre nosotros, en el rey. Pero eso del elemento iniciador no solo con personas, sino con todo tipo de gestos. Una casa, la casa vieja donde pasamos las mujeres, puede convertirse en el elemento iniciador. Y cada vez que nos concentramos en esa casa, vamos a tener experiencias importantes, ¿no? ¿Hay alguna similitud entre los chamanes y los curanderos y toda esta gente que hoy en día? Curandero puede ser cualquiera, chamán no todo el mundo. El chamán tiene que saber salir en astral. Lamentablemente hay chamanes blancos y chamanes negros. Sí. El nahualismo es la práctica totémica. Entonces, el nahualismo puede ser blanco o puede ser negro. Entonces, hay quienes tienen poderes para practicar el nahualismo negro. Entonces, con ciertos mantras, ciertas danzas, asumen las propiedades de una familia, por ejemplo, de los lobos, y se convierten en lobos, y andan por ahí, pero lobos sangrientos, lobos que atacan a la gente. Y ahí viene la micantropía muy común de la Edad Media aquí en Europa. Eso lo hacen chamanes negros o nahuales negros. Pero hay el reverso, ¿verdad? O el anverso. En este caso, pues hay chamanes que saben el encantamiento del cuerpo para asumir la naturaleza de un tótem. En este caso, de un águila o de tal, y entonces la persona entra en un trance, asume las facultades de ese tótem o de ese animal de la naturaleza y siente, piensa, huele y todo como ese animal. Hay una película llamada La Selva Esmeralda. La Selva Esmeralda está basada en un hecho real de una construcción de una gran presa en Brasil, ¿verdad? Ella iba a arrasar unos poblados indígenas y el jefe de la tribu roba el niño de aquel ingeniero y lo prepara como sacerdote y lo inicia en los viajes astrales a través de un barro que le insufla con una cánula por la nariz y entra la persona en éxtasis, ¿no? Y le sale su tótem. Son dos, una exacto, sale el tótem de la persona. Entonces, como águila, vuela, y busca en la cuarta dimensión el piso donde vive su verdadero padre. Y está hecho, está pasando un hecho real. Entonces los chamanes, el verdadero nombre del chamán es aplicable solamente a los magos del Oriente, no del Occidente. No, se puede aplicar también. Pasa que en términos ahora mismo más por el Oriente, pero aquí un chamán es un mama. Aquí les llamamos mamas. Los alhuacos son chamanes. En el Tíbet es frecuente, por ejemplo, el oráculo del Tíbet, cuando el Dalai Lama necesitaba saber algo de un señor. Iba donde el oráculo, el cual se preparaba y entraba en trance y asumía
vimos una vez una película, un documental, y ese chamán asume la figura como de un perrito y empieza a hablar rápidamente, pero físicamente se ve la figura de un perrito, claro. Y está hablando y dice cosas y cosas y notando todo. Claro. Entonces, es un modelo que manda obviamente. Él se pone en contacto con las fuerzas puras de la naturaleza. Y esas fuerzas hablan a través de asumir una forma de un jaguar, un perrito. Eso para que veamos que no se puede confundir con el espiritismo. No tiene que ver. Porque nos pueden alguien decir, pero eso es el espiritismo, ¿no? El espiritismo tiene otro sistema, es un medio que entra y salen cadáveres o larvas y que dicen disparates. El chamán necesita una disciplina, tiene que ser un hombre ágil espiritualmente, y produce el fenómeno cuando él quiere, no cuando las entidades lo poseen. Muy distinto. Se podría decir que los druidas, los sacerdotes druidas, aquí en Europa, fueron verdaderos chamanes. Obviamente, no se puede decir, eran verdaderos chamanes.